Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Quiero también bendecir al amigo que está presente también. A todos los que en este momento pues están conectados. Dios les bendiga. Dios les guarde. Doy gracias a Dios por la oportunidad una vez más de prestarme el púlpito. Amén. Para predicar su palabra. Pastor también la confianza que tiene en que yo pueda llevar la palabra de Dios adelante y que hermanos y amigos, personas pues quizás no conocemos, puedan escuchar la palabra de Dios. Bien, hoy pues observaremos el campo desde diferentes puntos de vista. Primeramente, amén, vamos a estar observando y podemos pensar en el campo para un jugador de fútbol. ¿Amén? Es la cancha de juego. Ahí esta persona o este grupo de personas se van a preparar y van a jugar y van a participar de este juego durante el tiempo o durante mucho tiempo. Ese es su campo. Para un basquetbolista es el gimnasio. Ahí también ellos van a entrenarse, van a preparar jugadas, van a hacer todo, van a participar en campeonatos, quizás, no sé, pero ese es su campo. El campo para un beisbolista es el estadio. Lo vemos también, preparándose, organizándose, entrenándose. Vemos también el campo para un agricultor, una persona que trabaja la tierra. El campo mismo es la misma tierra en la cual él está preparando la tierra para esperar un resultado de lo que está haciendo. Así cada uno de los demás también espera un resultado de lo que están haciendo. ¿Cuál será el campo para un creyente? Es la pregunta que hoy pues salta para nosotros. Amén. ¿Cuál será el campo para un creyente? Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, le damos gracias, Dios, por este tiempo. Damos gracias por su amor, por su bondad, por su misericordia, Dios. Sabemos, Dios, que hay un mundo en conflicto con usted, un mundo en pecado, Dios, un mundo rebelde, un mundo que necesita de Cristo. Ahora, Señor, pues, ayúdanos, Señor, a mostrar, Dios, ese amor que usted pone en cada uno de nosotros y que su palabra pueda llegar a nosotros y causar ese efecto que nos mueva hacia las personas que necesitan de Jesús. Bendice este tiempo, Dios, bendice tu palabra, bendice a aquel que no te conoce, que te pueda conocer por medio del mensaje. Bendice a cada hermano, Dios, prepara sus corazones para que el mensaje pueda llegar a todos y de manera especial, pues, pueda traernos bendición y edificación. Gracias, pedimos esto, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, las cosas son de acuerdo a como las vemos, ¿sí? Para un deportista el campo es el lugar donde se entrena, como mencioné antes, se prepara y desarrolla. Y espera un resultado de sí mismo o del grupo, del equipo. ¿Sí? El agricultor tiene su campo en la tierra, la cual también prepara y desarrolla, para esperar igual un resultado del trabajo realizado. Pero, nuevamente la pregunta, ¿cuál será el campo para un creyente? ¿Cuál será el campo para un creyente? Vamos a Juan capítulo 4. Hermano Gabriel tomó lectura, pero vamos a citar solamente el versículo 35. ¿Sí? Después veremos a rasgos generales los demás versículos. Dice la palabra de Dios: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Sí? Y sabemos esta pequeña porción en este versículo
Amén. Y quizás pues no entendemos a grandes rasgos lo que quiere decir la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar aquí en esta enseñanza, en esta noche. ¿Sí? Para aquella persona que ha confiado o ha confesado que es pecador, que se ha arrepentido de sus pecados, ¿ven? Que creyendo en Jesús le ha recibido en su corazón, ¿ven? Que le ha seguido o ha decidido ser su discípulo, ¿ven? O mejor dicho, que ahora se llama discípulo de Jesús. ¿Ven? ¿Cuál será el campo para él? ¿Cuál será el campo para él? ¿Ven? ¿Cuál será el campo para ellos? ¿Ven? ¿Cuántos serán o son verdaderamente discípulos? ¿Cuántos? A Jesús lo seguía mucha gente, pero ¿cuántos verdaderamente eran sus discípulos? ¿Cuál sería el campo para ellos? ¿Cuál es el campo para nosotros? ¿Acaso el campo para nosotros será la cancha de juego? Ahí es donde pasamos tiempo, nos recreamos, hacemos nuestra vida. ¿O el gimnasio será nuestro campo? El ejercicio corporal, ese es nuestro campo. ¿O será el estadio de pelota donde pasamos horas y horas entrenando o practicando? ¿O será la tierra en la cual el agricultor trabaja y nosotros también? ¿Será ese nuestro campo? ¿Cuál será el campo para el creyente? Vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 9. Lucas 9. Lucas capítulo 9, dice así la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 9 de Lucas. Dice así la palabra de Dios. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios, sobre todos los demonios, ¿ven? Y para sanar enfermedades. Podría ser el campo, primeramente, un lugar espiritual. ¿Ven? La palabra de Dios nos dice, donde están 2 o 3 congregados, en mi nombre, yo estoy en medio. ¿Ven? Entonces, un lugar en que usted está reunido, amén, y la palabra de Dios es el plato fuerte, el principal ingrediente de la conversación. Este puede ser un buen campo. ¿Ven? Porque el campo incluye personas. El campo es la gente. ¿Ven? Y si hay un lugar, y ese lugar se torna un lugar espiritual donde la presencia de Dios está, ¿ven? Gloria a Dios por eso. ¿Ven? Gloria a Dios por eso. Entendamos que quien trata con el pecado y con los demonios es Dios. Dios es el que puede quitar el pecado del mundo, dice la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces, el campo también es donde hay necesidad, tanto física como espiritual. ¿Ven? Necesidad. La gente tiene necesidad. ¿Qué necesidad? Física y espiritual. Ese es el campo para Jesús. Ese es el campo que él estaba enseñando a sus discípulos, en donde ellos se tenían que desarrollar y crecer. ¿Ven? Ese es el campo para ellos. Ese era el campo para ellos. Ese es el campo para nosotros también. Entonces dice la palabra de Dios. Dice
habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Amén. Tanto espiritual como físico. Amén. Donde hay necesidad. Amén. Ese es el campo. Amén. Número 3. El campo también es el camino. El camino. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 3. Y le dijo, no toméis nada para el camino. Él los envió. Pero al enviarlos, ellos iban a ir por un camino. Ese era su campo. Hay necesidad en el camino. Hay gente en el camino. Ese es el campo. Versículo 4 dice la palabra de Dios. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. ¿Ven? Cualquier casa es el campo. ¿Ven? Cualquier casa es el campo. Casa, ciudad o aldea, como dice el versículo 6. Y saliendo y se pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Cuál es el campo? Por todas partes. Todo lugar es el campo. Todo lugar donde hay gente es el campo para Dios. Es el campo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Es el campo que Jesús, con la palabra de Dios, nos está enseñando a nosotros hoy. Ese es el campo. Ese es nuestro campo. Lo que yo veo aquí en esta porción es una misión. ¿Amén? Una gran misión que ellos habrían de cumplir. La pregunta es, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro campo? ¿Cuál es el campo del creyente? Hay una misión que cumplir. Capítulo 10. Capítulo 10. Permiso. Dice así la palabra de Dios, versículos 1 y 2. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Envíe obreros a sus mies. Pues aquí vemos una misión, como mencioné antes, pero vemos una oportunidad. Amén. Cuando dice la mies es mucha. Podríamos pensar aquí, amén, la mies es mucha, mas los obreros pocos. O sea, como castigando a aquel que no quiere. Amén. Pero no lo veamos como un castigo o un señalamiento, amén, para aquel que no quiere ir a la mies. No, veámoslo como una oportunidad para aquel que no quiere pueda ir. Porque dice, la mies es mucha. O sea, las oportunidades son muchas. Eso es como cuando usted llena una solicitud o una empresa abre un mercado de trabajos, ¿ven? Un mercado de trabajo amplio, una empresa nueva, y van a necesitar personal de todo tipo. ¿Ven? Usted tiene mayor oportunidad de entrar, ¿ven? Porque es amplia
la oportunidad de trabajo. ¿Eh? Así vemos aquí también, dice la palabra de Dios, la mies es mucha. ¿Eh? O sea, yo veo como que hay bastante trabajo que realizar. Se va a necesitar mucho personal. ¿Eh? Entonces, ¿la oportunidad para qué? Para hacer algo por alguien. Oportunidad para hacer algo por alguien. ¿Eh? Nosotros debemos aprovechar hoy la oportunidad para hacer algo por alguien. ¿Eh? Debemos aprovechar la oportunidad para trabajar para el Señor. Debemos aprovechar la oportunidad para usar nuestros dones. ¿Sí? Yo sé que hay muchos hermanos que son muy capaces y que tienen muchos dones. Amén. Pero quizás no ha habido la oportunidad, pues dice la palabra de Dios, la mies es mucha. Ya es oportuno el momento. Ya es oportuno el momento para trabajar para el Señor. Es oportuno para servir al Señor. ¿Eh? ¿Quieres servir al Señor? La mies es mucha, mas los obreros pocos. Los obreros que hay no se dan abasto. ¿Por qué? Porque la mies es mucha. Entonces hay oportunidad para todos o para muchos. Es lo que quiere decirnos la palabra de Dios aquí. Vemos entonces, hermanos, que cuando hablamos de mies o de la mies, hablamos de siega también, hablamos de cosecha también, amén. Hablamos de gozo en servir, hablamos de celo por las almas, hablamos de vida eterna. Todas estas cosas están involucradas, amén, dentro del campo. ¿Por qué? Porque la mies es mucha. La mies es mucha. Hay oportunidad para que usted se pueda gozar en el Señor. ¿Ven? Hay oportunidad para tocar las almas perdidas. Hay oportunidad de vida eterna para las personas, hermanos. Yo veo algo interesante también aquí. Amén. El versículo 2. Cuando dice, por tanto, rogad al Señor de la mies. Por tanto, rogad al Señor de la mies. Y le quiero decir algo al respecto. Y aquí en esta porción, amén, en esta pequeña porción de la palabra de Dios, amén, se presenta un tema de actitud. Un tema de actitud. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, por tanto, ¿qué? Por tanto que la mies es mucha y los obreros son pocos, ruega al Señor de la mies, ¿qué cosa? Envíe obreros a sus mies. Quiero decirle que si usted quiere trabajar, su actitud, ¿sí? Su actitud es de que si usted quiere trabajar, usted va a rogar al Señor. ¿Sí? Usted va a rogar al Señor de la mies, amén, porque usted quiere ser enviado, amén, quiere participar, amén, quiere trabajar, quiere servir, quiere gozarse en el Señor, amén. Quiere tener una buena actitud o la mejor actitud. Ahora, si usted ya lo está haciendo, ¿sí?
Si usted ya lo está haciendo, usted está trabajando, usted está yendo al campo, usted se está gozando en servir, usted va a rogar al Señor también. Porque usted quiere que eso que usted está haciendo, eso que, en lo cual usted se goza, usted quiere que otro también se goce y que otro también participe, porque usted lo está haciendo. Es un problema de actitud, es una situación o un tema de actitud. Ahora, si usted no quiere trabajar, ahora vamos con la parte negativa. Si usted no quiere trabajar, ¿usted qué va a hacer? Usted no va a rogar al Señor de la mies. ¿Por qué? Porque usted no quiere trabajar. No va a rogar. Ya vemos que es un tema de actitud. Ahora, si usted no quiere trabajar, ese es otro punto. Si usted no quiere trabajar, pero quiere que otro lo haga, mejor no ruega al Señor. No ruega al Señor. Porque el Señor quiere su corazón primero. ¿Sí? Él quiere su corazón. Hay mucho trabajo. Hay mucho que hacer. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Dios quiere su corazón primero. Seguimos. Lucas capítulo 10, versículo 3. Este mensaje es corto, pero espero que sea bien significativo para usted. Amén. Dice la palabra de Dios. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Amén. Hemos dicho tanto del campo, amén, pero el campo no es fácil. Amén. Dice aquí la palabra de Dios, os envío como corderos en medio de lobos. ¿Usted ha visto a un cordero en medio de lobos? ¿Cómo está? Es una condición muy difícil. ¿Ah? Pero aquel cordero que está en medio de lobos, que ha sido enviado por el Señor, amén, no está solo. Hay que confiar en Dios. Hay que creerle a Dios. Amén. Porque Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Amén. Entonces es imperativo. Amén. Ir al campo es imperativo. Es necesario. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y ahí no dice si quieres, ve. O si quieres, vayan. Mire, yo voy a estar aquí. Ustedes si quieren, vayan. Qué reconfortante es cuando regresamos. ¿Ven? Cuando usted fue al campo, trabajó, cosechó y trajo los frutos. Qué gozo, qué gozo. Mira lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, hermanos. Lo que debe causar regocijo son las almas, tu alma que es de Cristo y las almas de otras personas que pueden ser para Cristo. Eso es lo que debe causar regocijo. Ese es el propósito de ir al campo. Esa es la misión. Juan capítulo 4. ¿Por qué crees, hermano? ¿Por qué crees, amigo, que me escuchas en esta noche, que estas palabras del versículo 35 salieron de la boca de Jesucristo? Porque lo que él estaba haciendo ahí era precisamente eso. ¿Amén? Aquella mujer que vino al pozo, ¿amén? Aquella mujer pecadora, ¿amén?, que llegó al pozo a buscar agua, se fue con gozo, llena del agua de vida eterna que Cristo le dio. ¿Amén? Tanto así que ella salió y fue a comunicar a los demás lo que Jesús le había dicho. ¿Amén? Porque había creído en Jesús. Dice el versículo 34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es el campo para el creyente? Hay una misión. La pregunta es, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? ¿Te irás yendo a la cancha de juego o al gimnasio a entrenar, a fortalecer los músculos, no sé, al estadio? Gracias a Dios los estadios hoy día no están funcionando. ¿Ah? Pero ¿cuántos verdaderamente son discípulos? ¿Ven? ¿Cuántos verdaderamente creyeron a Jesús confesando sus pecados? ¿Ven? Y le han seguido de verdad, de corazón, entendiendo el propósito de Jesús con sus discípulos. ¿Ven? ¿Cuál será el campo para el creyente? ¿Ven? Qué reconfortante es cuando regresamos con las gavillas. ¿Ven? Es por eso, hermanos, es por eso que no sentimos gozo, porque no vamos al campo. Porque en el campo hay gozo, hay regocijo, hay trabajo, sí, hay trabajo. ¿Ven? Pero es reconfortante. ¿Ven? ¿Ven? No hay gozo, no sentimos gozo porque no experimentamos ir al campo. No experimentamos ir al campo. ¿Ven? Puede ser un lugar espiritual donde usted esté. Si Cristo está en medio, ese es el campo. ¿Ven? Si hay necesidad, tanto física como espiritual, y usted está ahí, ese es su campo. El camino. ¿Cuántas personas? ¿Ven?
¿Cuántas personas encontramos en el camino? Ya no estamos yendo a las casas de las personas, pero en el momento que haya oportunidad, la casa es un lugar, es el campo, las ciudades, las aldeas, todo lugar es el campo, donde haya gente, todo lugar. Es nuestra misión, es la oportunidad de nosotros para hacer algo para alguien, algo por alguien, para trabajar, para usar nuestros dones, para servir. Es la oportunidad de hacerlo. ¿Sí? Es la oportunidad, hermanos. Si usted quiere sentir gozo, o mucho gozo, o regocijo, vaya al campo y gane un alma para Cristo. Vaya al campo y gane un alma para Cristo. Oremos. Señor, ayúdanos a nosotros los creyentes, los que hemos creído en ti, hemos confiado en ti y aún confiamos en ti, Dios, a tener una mejor actitud, Dios, una mejor actitud hacia la necesidad de la gente, Dios. Ayúdanos a alzar la mirada, Dios. Dice, mirar los campos están blancos. Ayúdanos a alzar la mirada. Que el pecado no impida que nosotros alcemos nuestra mirada, Dios. Límpianos, úsanos. Vamos a ver la gran necesidad, Dios, que hay en el mundo. Que aprovechemos la oportunidad. Hoy hay mucha gente sensible. Es el momento. Tú nos lo has mostrado en tu palabra, Dios. Tú nos lo has mostrado solamente en tu palabra. Podemos ver los campos. Podemos ver a la gente, los hospitales, las casas llenas de personas con COVID. Señor, los familiares preocupados, Dios. La gente en el trabajo con miedo. Señor, es un campo sensible para trabajar, Dios. Ayúdanos a hacerlo. Señor, no es fácil, pero tú estás con nosotros. Señor, tú estás con nosotros todos los días de la vida. Señor, sabemos que tú nos puedes ayudar y puedes ayudarlos a ellos también. Bendícenos para poder ir al campo y hacer el trabajo. Señor, quiero orar también. Si hay alguna persona que no te conoce, que no tiene a Cristo en su corazón, ha escuchado este mensaje, quiero exhortarlo a que crea, reconozca su condición de pecado, se arrepienta de todos sus pecados, crea a Jesús como único y suficiente Salvador para que pueda servir a Dios, para que pueda ir al campo. Amén. Y también recibir el gozo del Señor. Señor, quizás esta persona tiene la necesidad de vida eterna. Te pido hoy por ella o por él para que pueda tener vida eterna, Dios. Te pido que le convenza de pecado, Dios. Te pido que crea en ti, que te reciba hoy como su único y suficiente Salvador, Padre, para que él pueda ser un discípulo tuyo, obediente, y que pueda ir al campo también. Qué difícil es, pero no imposible, Dios. En estos días hay oportunidad. Ayúdanos, Dios,
a ser mejores hijos, Dios, y tener una mejor actitud hacia la necesidad de otros. Gracias. Bendice este momento, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.